这是后车，我不刚提到水开的吗？Muy buenas noches, estimados asistentes. Les saluda Claudia Choi y en nombre de la Asociación Peruano-China les quiero dar la más cordial bienvenida. La transmisión de esta noche, como siempre, la estamos haciendo simultáneamente por Zoom y Facebook Live. Los asistentes tendrán la oportunidad de hacernos llegar sus preguntas usando el chat de Facebook o Zoom para que éstas puedan ser respondidas después de la conferencia. Así damos inicio a nuestro ciclo dedicado a los adultos mayores, pero la información es de beneficio para todos. Nuestro invitado hoy es el doctor Alejandro Xiu Ao, ex jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ha dictado múltiples conferencias y desarrollado otros proyectos de investigación
que han sido merecedores de grandes elogios y premios. Para esta noche, en su faceta de gourmet aficionado, nos trae el tema Comer para vivir o Vivir para comer, donde con su estilo ameno nos hablará de los beneficios de la comida china. Buenas noches, Alejandro. Qué gusto tenerte con nosotros otra vez. Bienvenido. Tu título ha causado curiosidad en muchos. Por favor, te escuchamos. Gracias por tus palabras, Claudia. ¿Me escuchan, por favor? Perfecto. Ok, entonces voy a continuar con el proceso. Ah, am, listo. Pueden observar la imagen, ¿no? Bien. Claudia, ¿se ve la imagen? ¿Se ve el compartir la imagen? Sí, doctor, se ve perfecto. ¿Se Adelante. escucha mi audio? También, todo ok. Ok. Entonces, arrancamos con esto. Después de agradecer las palabras de Claudia hacia mi persona, voy a exponer este tema que siempre fue un kit en la cuestión. Si nosotros comíamos para vivir o vivíamos para comer. Muchas veces entendimos de que esta era una opción que teníamos que escoger, pero los chinos lograron combinar ¿no? las dos preguntas, así que ya ahora no se hacen las preguntas. En esta exposición voy a presentar la cocina china y la proyección en el mundo, pero bajo la perspectiva de un médico. La comida de los chinos era parte importante de la vida como de cualquier otra civilización o cualquier otro grupo humano. Prácticamente nosotros trabajábamos para obtener nuestro sustento, para ingerir las calorías suficientes para desempeñar nuestras funciones, tanto para cazar, recolectar, trabajar, pensar. Era tan importante la comida que en el Palacio Imperial las casi 4.000 personas que trabajaban en él, más de la mitad estaban dedicadas solamente a cocinar, a preparar las comidas, a hacer acopio de la misma. Prácticamente era un ejército en sí. Ahora, ¿por qué los chinos logran combinar ambas expresiones? Porque los chinos utilizaban a la comida como un vehículo. Cuando uno tiene un dolor de cabeza, se toma una pastilla. El vehículo es el polvo de la pastilla, el excipiente, donde está el producto químico que va o el fármaco que nos va a calmar el dolor de cabeza. Bueno, en esa época pues no existían máquinas compactadoras de pastillas, ni de presentación de soluciones, jarabes, etc. Entonces utilizaban la comida, utilizaban sopas. La sopa fue el primer vehículo que se utilizó para trasladar el elemento activo del fármaco. Entonces, generalmente las sopas eran concentradas, se cocinaban a varias reducciones. Reducciones significa pues evaporar el agua y seguir echando el agua, más agua para que la sustancia se concentre. Se dice que la emperatriz Wu tenía un caldo que llevaba más de 1000 años cocinándose y lo único que hacían era echar el agua para conservar una sustancia. Entonces, el caldo de sustancia, como algunos de ustedes pueden haber escrito, se tomaba para casos de resfrío y cosas así en nuestra época. Ahora, en la medicina china, basada en la farmacopea y en la herborística,
lo mezclaban, lo añadían en las sopas y bueno, se daban como una forma de remedio. A veces, por la naturaleza de las hierbas, la sopa podía saber amarga. Bueno, yo me acuerdo que pequeño me daban una sopa y después un caramelo. Pero ese caramelo era un caramelo muy especial que solamente provenía de la China y yo pensaba que ese era el premio por tomarme un trago tan amargo de la medicina. Ahora, dentro del menú era muy importante que se presentara dentro de del menú, dentro de los platos, un plato con fibra. Normalmente, cuando uno come, en la comida china, tienes que comer o presentarte 4 platos. De pequeño, mi padre exigía que siempre se cocine y nos diesen en el almuerzo y en la cena 4 platos diferentes, pero siempre uno de esos platos debería tener vegetales. Ahora, ¿por qué eran 4 platos? Porque era el número 4 que representaba la felicidad. Pero también se exigía de que uno de esos platos debería tener vegetales, debería tener verduras con presencia de fibras. Por eso es que los chinos no solamente comen las raíces y de los tubérculos, sino también comen los tallos y las hojas. Si ustedes ven en un saltadito de Kailan, se come el tallo y la hoja. Eso es fibra. Y los chinos, de una manera empírica, ya sabían que esas fibras, ese vegetal, tenía efectos benéficos en el cuerpo humano. Ahora nosotros sabemos que la fibra previene estreñimiento, cáncer de colon y regula el colesterol. Estas fibras se manifiestan de 2 maneras. Hay fibras que son insolubles y fibras que son solubles. Las fibras insolubles tienen alto contenido de celulosa, esto lo podemos ver en los tallos, y este alto contenido de celulosa previene flatulencias. Así que atención, los flatulentos, los que cuando llegan a un sitio eliminan un gas y le echan la culpa al muerto, entonces se pueden ver beneficiados con este tipo de fibra. Es una fibra de alto contenido de celulosa y previene flatulencias. Están presentes en el kailan, en el tunku. El tunku son los hongos shiitake. Los japoneses le dicen shiitake. Luego están presentes en las algas, en el pak choi, en el hun choi, etc. Y luego tenemos las fibras solubles, que son fibras húmedas, que tienen caolín, pectina y previene el estreñimiento. Pero esto da un efecto paradojal, porque cuando el caolín y la pectina va con la fibra, ahí no produce estreñimiento, sino previene el estreñimiento. Y esto se observa en el sicuá, en las aceitunas chinas, el fukuá, que acá se llama balsamina, el tofu, en la salsa de ciruela que se utilizan para, digamos, rectificar el sabor del saltado o del alimento que se va a cocinar, ¿no? La utilización de ambas disminuye la presión intraabdominal al defecar. Entonces, cuando se disminuye la presión intraabdominal al defecar, ya no pujas tanto, y esto hace que se disminuyan las hernias de cualquier tipo, umbilical, crural, y prolapsos. Prolapsos en caso de la mujer, como la caída de la vejiga, del útero, que a veces eso está condicionado por el número de partos que tienen las mujeres. ¿Qué otras ventajas tienen las fibras? Las fibras absorben líquidos, o sea, lo incorporan, ¿no? Absorben la grasa y aporta ácidos grasos de cadena corta, que son los butiratos. Y esto nutre a una célula del colon y previene el cáncer de colon.
Además, absorben. Absorber significa pegarse, no involucrarse con ellos, sino pegarse. Absorben los ácidos grasos y sales biliares. Limitan la recirculación enterohepática de los ácidos grasos y sales biliares y obliga al hígado a gastar el colesterol que se obtiene de la sangre, es decir, baja el colesterol de la sangre y esa grasa se va al trono, ¿no? al water o inodoro. Y es decir, esto es en las palabras del doctor Ennio Pasalacqua, que me da mucho gusto tenerlo acá con nosotros, y es el que mencionó que apague los micrófonos. Parece que es un acierto lo que él ha mencionado, y él me mencionó una vez que las grasas se van con la materia fecal. Bueno, en los banquetes chinos o en las invitaciones a comer, el número de platos debería ser múltiple de 4, porque el 4 es el símbolo de la felicidad. Y acuérdense que de 4 platos, uno, o sea, el 25% de la comida, de los platos que se presentaban, debería tener un plato con verduras, un plato con fibras. Y además se complementaba con uno final. Y así los banquetes generalmente, los banquetes cotidianos comunes, eran de 9 más 1. Entonces, uno, cuando iba a un restaurante y pedía al chef, oiga, quiero un banquete de un dragón de 9 colas. Entonces, el Kautai Kuai en cantonés, que significa un dragón de 9 colas, entonces se le preparaba un banquete de 9 platos y siempre había uno adicional. O si uno quería ser generoso y disponía pues de una reunión que iba a durar como 6, 7 horas, pues hacía un banquete de 16 platos, 32 platos, etcétera, siempre en múltiples de 4 más 1. Existe lo que se llama el banquete del emperador. Eso lo hacen en determinadas regiones del Asia. Esto se inició en Hong Kong, con el banquete del emperador, en donde era un tour gastronómico que se presentaban 124 platos y se consumían en 2 días. Cada día se consumían 62 platos y prácticamente lo presentaban en los grandes hoteles o en unos grandes restaurantes. En esa época costaba alrededor de $10,000 el banquete del emperador. Pero ahora he observado de que en otros países del sudeste asiático han comenzado a reproducir este banquete del emperador, pero ya con otras recetas y con sabores adaptados a cada región del sudeste asiático. Los que siguieron en este asuntito fueron los de Singapur, luego de ahí se trasladó a Malasia, Tailandia, etcétera, ¿no? Vietnam sobre todo. Los chinos fueron los primeros que inventaron las técnicas de preparar salsas condimentadas, vinagre, vino, mermeladas y especias. Esto se inició en el periodo Jin-Su, aproximadamente 3.000 años atrás. Fíjense que los romanos solo tenían un tipo de salsa para mezclar con los alimentos. La salsa romana se llamaba garum, y el garum los romanos lo utilizaron desde el año 500 o 400 antes de Cristo hasta que el Imperio Romano de Occidente decayó por el siglo V. Entonces, los romanos tuvieron prácticamente 7 siglos utilizando una sola salsa, el garum. ¿En qué consistía el garum? Era pues el fermentado de todos los pescados y mariscos que se desechaban e iban a un balde, lo procesaban con vinagre y una serie de cosas y salía pues con un olor feo, lo mismo que los huevos de las tortugas en la selva, son deliciosos, pero huelen mal, ¿no? Pero tiene un buen sabor. Entonces, el garum era lo único que tenían los romanos. Pero nosotros, los chinos, también tenían una especie de garum,
y el garum es lo más parecido al garum romano, es un condimento chino que se llama hamja. El hamja es producto también de los desechos y de la fermentación de los mariscos y camarones y pescados y huesos de pescado, cabeza de pescado. Entonces se forma la salsa que se llama hamja. Y es una salsa que uno tiene que aprender a comerla, al igual que los romanos, que comían el garum, que era prácticamente igual que el hamja, ¿no? Prácticamente el proceso de fabricación era el mismo. Entonces, pero este es un gusto adquirido. Y el doctor Enio Pasalacqua Guzmán, y menciono completamente sus nombres, porque no tiene nada de chino. Lo único que tiene de chino es su amigo Alejandro, creo, y algunos más. Él tiene el gusto adquirido. Ha sabido aprender a comer balsamina, ha sabido aprender a comer el pucua, que es el balsamina, las patitas de cerdo aliñadas en vinagre, los huevos del mes o de los milenios, un huevo negro, en fin, incluso el hamja. Bueno, de ahí pasamos al tipo de cocina. Ustedes saben que la cocina a vapor fue descubierta por los chinos y se conocía desde 1500 años antes de Cristo. Entonces, era una manera de cocinar sana. Se descubrió una vaporera china de finales de la dinastía Shang, es más o menos 1500 años antes de Cristo. Acá ustedes pueden verla, es una vaporera única incorporada, es decir, que los alimentos se cocinan a no más de 100 grados centígrados y con una cocción húmeda, es decir, que los alimentos salían jugosos, no se secan, a diferencia de que uno mete el alimento al horno, se cocina a más de 200 grados centígrados la comida y sale seca, entonces tienen que estar rebañando la comida, echándole bastante jugo, bastante agua, para que no se seque. Pero la cocción a vapor es una cocción que no pasa de los 100 grados y es una cocción húmeda. Entonces, y es mucho más saludable porque necesita menos condimentos. Es simplemente una pasada del sillao, de la salsa de ostión o de más de cada una de las 200 salsas que existen en la cocina china. Entonces, los chinos cocinan bocaditos que se llaman dim sum a vapor. Tienen un pan hecho al vapor, que es el mimpao, y luego pastas a vapor, tipo raviolis, ¿no? Entonces, esa cocción a vapor es importante porque ya no necesitas pues, comprar un horno, solamente necesitas fuego, que lo puedes hacer en cualquier parte de año de tu casa, juntas leña y pones las cosas al vapor. En todas las casas chinas siempre se consumía arroz. Esto es de la parte del sur, ¿no? El arroz se consume en la parte del sur porque por el clima el cultivo del arroz es más fácil porque necesitan bastante agua, en esas zonas hay inundaciones y cuando los chinos cocinaban el arroz, entonces se originaba mucho vapor y eso también fue lo que les dio la idea para crear una cocina a vapor. Entonces, acá ustedes pueden ver unas cestas que se colocan una encima de otra y aprovechan el vapor de la de abajo y van cocinando también las partes de arriba. Acá ustedes pueden ver una cesta de 2 pisos. Yo he visto cestas hasta de 7 pisos, ¿no? Donde van poniendo primero las carnes más duras, luego van los vegetales y luego van las cosas que necesitan cocinarse o se cocinan rápidamente. Acá ustedes pueden ver las diversas cosas que se pueden cocinar a vapor, desde bocaditos, pescado, incluso cerdo. Ese es un cerdo ya laqueado con una salsa especial y lo más conocido es nuestro famoso pescado a vapor. Lo más fácil, el pescado a vapor. Con el pescado a vapor yo aprendí a cocinar.
Y si no, pregúntenle al doctor Pasalacqua cómo fue el pescado a vapor en su casa. La técnica del salteado. Esta es otra forma de cocción. Esto fue creado por los chinos y además se promovió por un edicto imperial, porque previamente a la invención del salteado, los chinos acostumbraban a asar, utilizaban bastante combustible, bastante leña para asar. Se asaban pues los cerdos, las gallinas, todo lo que se podía consumir. Y el problema fue que, por ejemplo, imagínense, una de la capital de la China, Louchong, en esa época pues ya tenía una ciudad de 1 millón de habitantes, y eso fue antes de Cristo, ¿no? 100, 200 años antes de Cristo, y imagínense la cantidad de leña que consume 1 millón de habitantes. Entonces, prácticamente se creó un problema de destemento de leña, y el emperador preguntó a sus sabios, ¿cómo evitar la deforestación? Entonces los sabios dijeron, mire, hay que ver que talan los árboles. Y los árboles se talan porque se necesita leña, pero nuestro tipo de cocina consume demasiada leña. Entonces lo que hay que hacer es buscar una forma de cocinar los alimentos sin necesidad de tanta leña. Entonces llamó pues a todos los cocineros imperiales y dijeron, tienen que desarrollar una técnica en la cual se cocine los alimentos sin utilizar la leña. Bueno, los cocineros calcularon de que la leña se utilizaba para asar, para cocinar, porque la cocción de los alimentos demoraba demasiado. Y ellos vieron de que la cocción de los alimentos demoraba porque los alimentos eran cocinados en bloque, en tamaños grandes, en pedazos grandes de carne. Entonces ellos dijeron, si nosotros cortamos la carne en porciones pequeñas, entonces en vez de cocinarse en 2, 3 horas, se va a cocinar en 2, 3 minutos. Y así fue. Picaron la carne, lo cortaron de una determinada forma, pequeña. Los sancochales, los vegetales los sancochaban previamente, o lo pasaban por agua, no lo sancochaban, lo pasaban por agua y luego lo mezclaban para saltarlo, y ahí le ponían las salsas que uno querría, ¿no? Salsa de ostión, salsa de jamja, salsa de etcétera, cualquiera de las 200 salsas que podían existir, salsa de ciruela, salsa de melocotón, lo que sea. Entonces, en 3 minutos ya estaba listo el saltado, y con eso se ahorraron un montón de leña, ¿no? Y le dieron tiempo pues a que la reforestación se pudiese producir. El problema fue cómo rayos comer esa comida tan chiquita que ya estaba cortada, ¿no? Entonces, los chinos usaban unos pinchos que parecían tenedores, y no podían comerlo. Entonces, inventaron los palitos. Con los palitos tú puedes coger pequeñas porciones y llevártelo a la boca, y con eso también empujar el arroz. Entonces, fíjense cómo de la deforestación se devino al descubrimiento del saltado, de la cocina con saltado, y de ahí los palitos. Ahora, los palitos trajeron un comentario muy importante por una investigación que el doctor Li Shenzhou, Premio Nobel de Física, mencionó en un discurso sobre los palillos chinos. Vamos a reproducir esto porque es una cosa muy interesante. Yo creo que toda la humanidad debería comer con palitos. Él escribió la historia del uso de los palillos en China, ¿no? Y en ella mencionó de que estos palillos
se remonta a los periodos de 700 antes de Cristo y más tarde los periodos combatientes 3 siglos después. Entonces, estas dos piezas separadas han supuesto una base para la práctica perfecta del principio de la palanca en físico, donde un palito queda fijo y el otro palito es el que se mueve. Entonces, el palito que se mueve es el que captura y le da la fuerza para sostener cualquier cosa entre los dos palitos. Y esos palitos pues hacen que nosotros nos aíslen de cualquier cosa, de frío, calor. Y este invento tiene una característica incomparable con el cubierto occidental. ¿Por qué? Según algunas investigaciones científicas, usar los palitos para comer promueve unas funciones que otras cosas deberían hacer los dedos, porque los palitos son la extensión de los dedos. Es decir, los palitos hacen que tú puedas sujetar, mover, esparcir, elegir, rasgar y separar, constituyendo una acción concertada de los 5 dedos, junto con movimientos coordinados entre decenas de músculos y coyunturas de la muñeca. Eso se traslada a la palma, el brazo, hombro y órganos, todos ellos que están conectados al cerebro. Esta coordinación con el cerebro contribuye a mantener en buen estado la corteza cerebral. O sea, que si comemos con palitos, nosotros ejercitamos la corteza cerebral, ¿no? La corteza que es la materia gris, que es lo más importante. Dicen que el hábito de utilizar palillos para comer desde pequeños agudiza la inteligencia, la sensibilidad y la agilidad. Y además nos permiten a nosotros tener una mejor capacidad de reacción ante cualquier suceso o actividad y además mejoran nuestra coordinación. Acá podemos ver de que existen ya una difusión del uso de los palitos en el occidente. Pueden ver que se pueden agarrar pequeñas porciones de un bocado y se trasladan a la boca. Como las cosas ya están parcialmente cortadas, entonces no necesitamos usar el cuchillo. Y podemos capturar tallos de Tailandia, tallos de vegetales y también trasladarlo a la boca. Algunos son tan expertos que cazan moscas con los palillos. Acá podemos ver a Kat Morita cazando una mosca con los palillos. Una vez que les he explicado ya cómo es el asunto de la forma como se cocina en la China, vamos a introducirnos en los estilos de la cocina china. Como ustedes saben, la cocina es el reflejo de las condiciones agropecuarias de cada territorio. Si un territorio es pobre, su cocina va a ser pobre. Si un territorio tiene grandes áreas de cultivo y de crianza de animales, tiene un agro, una conducta, un tesoro agropecuario, entonces rica y rica. China tiene 22 provincias más una, 5 regiones autónomas y 4 municipalidades con control directo. Cada una de ellas tiene sus estilos y variaciones de la cocina de acuerdo a su condición agropecuaria. Básicamente existen 8 gastronomías principales en la cocina china, pero para hacer más didáctica la exposición, la voy a dividir en 5 regiones gastronómicas por las similitudes de sus regiones agropecuarias. En esta lámina, ustedes pueden observar a la China con sus 5 divisiones gastronómicas. La parte del norte, la parte central, la parte del este, oeste y la parte del sur. Obviamente, la parte del este y del sur tienen
condiciones agropecuarias muy favorables, con bastante desarrollo de ganadería, aves, agricultura, y por lo tanto su cocina es mucho más variada. La cocina del este con la del sur tienen sus diferencias, pero más similitudes que diferencias. En la China, por ejemplo, tenemos, en la gastronomía china del norte, tenemos la pequinesa, que es una cocina que se llama la cocina imperial. Pero acuérdense que cuando Pekín se formó, lo formaron los mongoles, fueron la dinastía Yuan. La dinastía Yuan nunca llegó a conquistar completamente la China. Ellos solamente conquistaron la mitad de la China y la otra mitad de la China continuó perteneciendo a la otra, a la dinastía Su, que fue derrotada por la dinastía Yuan. Entonces ellos desarrollaron otro tipo de cocina. Por ejemplo, en esta región, no por lo árido, el clima era mucho más propicio para cultivar trigo. Entonces, en esta región predomina los fideos y pastas de harina de trigo. Incluso el pato pequinés, el famoso pato pequinés, que todo el mundo cree que un pato asado es un pato pequinés. No, no es cierto. El pato pequinés es un pato de origen de la cocina del norte, en el cual es un pato seco, que no es muy jugoso y se consume por tiempos, ¿no? En primer tiempo se consume la piel con grasa y se utilizan rollos de tacos de harina de trigo y una serie de condimentos y se envuelve en hojas de lechuga. Ese es un pato pequinés de 2 tiempos. Luego tenemos, y si utilizan los huesos para hacer un caldo de torba, pato, se acabó. Eso es el pato pequinés de 3 tiempos, que incluye pues la piel, la carne y el caldo, ¿no? En 3 tiempos. Entonces, ese es el pato pequinés. Pero el pato cantonés es jugoso. Llegado el momento, ya les voy a mencionar cómo es el asunto. Luego tenemos la cocina de Sichuan, ¿no? Es el oeste de la China, donde el clima es sumamente frío. Entonces, sus platos tienden a ser picantes y calientes. De la cocina de Sichuan, el plato más famoso es el hot pot, fobo o fondue chino. Algunos lo llaman también caldero mongol, donde en un caldo que se mantiene caliente por un bayobar, fuego abajo, entonces van colocando piezas de vegetales y piezas de pollo, cerdo, y donde se van cocinando ahí mismo, y las salsas están aparte, donde cada uno lo come con las salsas que quiere, salsa de vinagre, salsa de soya, salsa de ostión, etc. Entonces cada uno introduce la porción que quiere comer dentro del caldo y lo retira y se lo come. Al final, cuando se termina la comida, se terminan los sólidos, ya se toman el caldo, que está completamente impregnado de todo lo que le han puesto para cocinar, ¿no? Entonces, ese es el hot pot, fondue o fondue chino, y llamado también caldero mongol. No sé qué pasa. Ya, ok. Luego tenemos otra región, la región de Hunan o Hunan, ¿no? Esto está en la escena central. Acuérdense que Mao Zedong, nació en Hunan. Él se origina en Hunan. Entonces, esta es una cocina central, de la China central. En este caso, este tipo de cocina generalmente gustan de presentar sabores agridulces y picantes, generalmente basado en frituras. También tienen guisos estofados, y la cocina, como es agridulce, tiende a ser algo aceitosa. Ya, ok. Luego tenemos la cocina de Fujian. La cocina de Fujian
está en el este de la China y es famosa por sus sopas y platos de mariscos. ¿Por qué? Porque tienen vecindad al mar, tienen muchas facilidades de pesca. Y en este momento ya incluso tienen piscigranjas, donde cultivan sus frutos de mar. Entonces, esta región es famosa por sus sopas y platos de mariscos. Y en esa zona se cultiva no solamente arroz, también trigo, porque hay regiones en las cuales existen inundaciones, bastantes lluvias, que son favorables para el cultivo de arroz. Entonces, sus fideos y el arroz son la base de la alimentación de esta zona. También son famosos sus fideos de arroz, ¿no? Los platos representativos de esta zona son los egg rolls y el pollo rojo. En Estados Unidos le gustan comer muchos rollos primavera. Los rollos primavera son los egg rolls y provienen de la cocina efuquiana. Y también en Estados Unidos gustan de comer el pollo kun, o sea, el pollo del conde. Hay un dios guerrero que se llama Quan Kun. Entonces, los chinos al pollo rojo en Estados Unidos le dicen pollo Quan Kun, o sea, el pollo del general Kun. Entonces, cuando es un plato que se da en Estados Unidos, ¿no? Que es derivada de la cocina de Fujian. La cantonesa. La cantonesa es la cocina que nos ha llegado a nosotros, al Perú y al resto del mundo. Es la comida, la primera comida china que pasó a ultramar, pasó afuera de las fronteras de la China, porque la mayor inmigración china desde el siglo pasado y del siglo antepasado fue desde Cantón, porque Cantón tiene una costa enorme que es muy cerca al mar y de ahí muchos chinos lograron escapar del antiguo régimen comunista. Ahora todos los chinos, la mayoría ahora quieren regresar a la China. Bueno, pero en esa época todo el mundo quería salir de la China porque era un país muy pobre. Entonces ellos, los cantoneses, distribuyeron, esparcieron la comida cantonesa. Y justamente la comida cantonesa es la más variada y la más rica. Sus condiciones agropecuarias fueron óptimas. Tenían tierras de cultivo, criaban una excelente ganadería, tenían mariscos, frutos de mar, porque estaban cerca al agua. Entonces, y es la que tiene mayor reconocimiento en la China. Recién en este siglo, en las postrimerías del siglo anterior, es que las otras cocinas chinas se van conociendo, ¿no? Se van viendo que existe más variedad, pero de todas maneras, la cantonesa tiene, digamos, el mejor sabor y la mejor comida, reconocido también por los mismos chinos. En esta cocina predomina el arroz como acompañante. La soya, el jengibre, vegetales frescos. Los vegetales frescos realmente los saltea, se calienta el vegetal, pero queda fresco, queda crujiente. Es como si estuviese crudo, pero caliente. También frituras, salteado, la cocina a vapor, guisados, etc. Los platos representativos de la comida cantonesa es el char siu. El char siu es el lomo de cerdo asado, ¿no? Y luego también tenemos la carne de res fileteadas, el cerdo asado, el costillar de cerdo asado, pescado a vapor y el uso de otros vegetales propios de la zona como pimientos, soya, salsa de marisco, pollo al limón. Y los famosos dim sum y otros muchos platos más también son de la comida. Expresión de la comida cantonesa se da en Hong Kong. Tan es así que los hongkoneses dicen que la comida cantonesa en Hong Kong ya es una comida hongkonesa, porque en Hong Kong es donde se degusta la mejor comida china en toda la China.
aunque también ahora los singapurenses que se han pirateado cocineros chinos están promoviendo la presencia de una comida singapurense tratando de hacer competencia a la hongkonesa. Pero en este momento la comida hongkonesa no tiene competencia. Y su sustrato es la comida cantonesa. Acá podemos ver las variedades de comida cantonesa que puede existir. Acá ustedes pueden ver la sopa guantán. Fíjense la pasta que delgada es. Una pasta de esta naturaleza, un guantán, un soicao, se considera excelente, se considera bueno, primero, cuando se puede ver a través de la pasta qué cosa es lo que tiene dentro. Así que el hakao, el guantán, el soicao, si la pasta es fina, indica excelencia en el cocinero que lo está fabricando, que lo está haciendo. Se dice que en la época imperial, el hakao, que es esa pastita que tiene camarones, los cocineros hacían cada hakao con el rostro de cada una de las concubinas que tenía el emperador. Si el emperador tenía 500 concubinas, los cocineros hacían 500 hakao con el rostro de cada una de las concubinas. Y el emperador, cuando elegía un hakao para comer, ese hakao que tenía el rostro de esa concubina, se la llevaban a su habitación. Bueno, algunos me dirán, ¿y si el emperador es glotón? Bueno, se comerá pues una docena, 2 docenas, y se la llevan pues las 2 docenas a su habitación. Ya verá el pobre qué hará, pues, ¿no? Ahí sí a uno le gustaría que les inviten, ¿no? Luego acá podemos observar los tamales que se llaman chung. Hay de varios tipos, pero generalmente son de arroz glutinoso y siempre con una porción de cerdo. No utilizan la carne de res los cantoneses, porque a la res la utilizan para arar el campo. Y cuando la res muere, la carne es tan dura que no se puede comer. Entonces, la carne de res la utilizan generalmente para otras cosas, para hacer medicinas, cocciones, reducciones, etc. Y luego pueden ustedes observar la comida a vapor en la región de Cantón. Y los saltados con mariscos. Acá ustedes pueden ver cangrejos, abalones, diversos frutos de mar que, digamos, se producen en la cocina cantonesa. Ahora, eso, el hecho de que se haya propiciado consumir el saltadito, eso no quita de que también se cocine al horno, porque habían ocasiones en las cuales se utilizaban el horno. Por ejemplo, el horno utilizaban para hornear un cerdo, un pato, una gallina, esto es un pichón y otros aves más. En este caso, nosotros podemos ver un pato asado cantonés. El pato asado cantonés, cuando lo cocinan, lo cocen. Y al cocinarlo, no pierde sus jugos, de tal manera que al destripar o al descocer el pato, cae bastante jugo. El pato asado cantonés es muy jugoso y es el que más se consume en Hong Kong. Pero también el pato pequinés de 3 tiempos o de 2 tiempos, de 2 cursos, también se consume, pero su preparación es diferente. Acá podemos ver más de comida cantonesa. Esta es un plato de gallina a vapor en donde le ponen prosciutto. Como pueden ver, la cocina china es dinámica, no es una cocina estática. Ellos utilizan todos los elementos que se pueda encontrar para ir, digamos, mejorando o variando el menú. Esto que ustedes ven son piezas, trozos de char siu, de lomo de cerdo asado. Como el lomo de cerdo no tiene mucha grasa,
Entonces generalmente lo acompañan con un poco de salsas que llevan miel, ¿no? O unos dulces, unos azúcares que son de tipo chino. Acá nosotros podemos observar un saltado de vegetales, donde podemos observar vegetales con mariscos, donde podemos observar, esto es tallos de flor de loto, esto que parece un pene, es un espárrago, es un hongo, digamos, de esa forma, tiene forma de pene y dicen que es afrodisíaco o que mejora la potencia masculina, ¿no? Y acá pueden ver ustedes algas, acá pueden ver un camarón y unos fideos que no son fideos, estos son algas de mar. Y luego se pueden observar pepinos de mar también. Acá podemos ver un saltado donde ustedes observan que hay diferentes tipos de verduras chinas. Esto generalmente es más de la cocina cantonesa. Acá ustedes pueden ver una tortuga pequeña que la han introducido para hacer una cocción. La tortuga generalmente se consume como un remedio. No es que sea un plato, digamos, de tipo gourmet. Es un remedio. Se dice que los caldos de tortuga, y donde le ponen un sinfín de hierbas, dicen que prolongan la vida. Y bueno, se ha visto que el caldo de tortuga tiene bastantes antioxidantes. ¿Sí? Los antioxidantes, ya lo dije en una conferencia anterior, que son excelentes vehículos para prevenir el envejecimiento, porque nosotros envejecimos, porque nos oxidamos, nuestras células se oxidan. Entonces, si consumimos elementos que producen antioxidantes o consumimos antioxidantes directamente, estamos previniendo o retardando nuestro envejecimiento. Entonces, yo ahora que tengo 100 años, bueno, parezco de 70, ¿no? Y luego podemos ver la cocción de estos cangrejos, pero la cocción hecha a vapor. Y los chinos han sufrido mucho, han sufrido hambrunas, han sufrido sequías, inundaciones, a veces no han tenido que comer. Entonces, ellos han aprendido de que todo lo que tenga patas menos los muebles se puede comer. Todo lo que está en el agua menos lo que flota se come. Todo lo que vuela menos a los aviones se come. Dicen, no me consta, pero que en una época donde todavía está vivo el gran timonel Mao Zedong, hubo una plaga de ratos. Las ratas destruyeron los cultivos y fueron una plaga. Y no habían suficientes gatos para eliminar las ratas. Así que el gobierno dijo, cómanse las ratas. Bueno, con eso pudieron alimentarse y también desaparecieron los problemas de ratas. Ustedes saben de que en estos momentos existen más de una docena de ratas por cada ser humano, ¿no? Acá pueden observar lo que les he dicho, ¿no? Todo en la naturaleza se puede comer. Acá pueden ver estos gusanos, que los tuestan, se parecen a los suri que nosotros comemos en la selva. Luego tenemos escorpiones asados. Este es el huevo de los 1000 años. Es un huevo que tiene una apariencia muy fea, pero es una delicatessen, porque es como si fuese una pasta. Ustedes comen el huevo, no tiene la textura del huevo. Es como si ustedes consumen pues un helado, pero un helado caliente, ¿no? Y luego tenemos crestas de gallo. Las crestas de gallo son muy importantes porque tienen testosterona. Toda la testosterona, digamos, la mayor concentración de testosterona en el gallo está en la cresta. No sé cómo lo descubrieron los chinos, pero les gustaba comer crestas de gallo. Por eso creo que es una de las poblaciones más grandes del mundo, aunque la India ya los está alcanzando. Bueno, acá podemos observar todos los nuevos insumos que llegaron acá a Perú. Encontramos el pak choi,
el siu choy, la arvejita china, el holantao. El holantao no es chino. El holantao es un vegetal que lo desarrollaron los boers, es decir, los sudafricanos, los afrikaners, que son la mezcla de holandés con británico. Ellos son los que crearon Sudáfrica. Ellos desarrollaron una arveja y los chinos los acopiaron y los utilizaron dentro de su cocina. Pero los chinos le dicen a esa alverjita, que acá le dicen alverjita china, le dicen holantao. ¿Pero por qué le dicen holantao? Porque tao significa frejol. Y Holland significa Holanda. Entonces los chinos, a la alverjita china, que acá nosotros lo conocemos como alverjita china, le dicen holantao, que significa frejol de Holanda. O sea que si ustedes van al supermercado y dicen, deme este holantao, ese vegetal no es de origen chino, es de origen holandés, que los chinos lo han incorporado a su cocina. Luego tenemos el gà choi, que es el frijolito chino, un frijol que tiene una cola larga de color blanco. Después tenemos el jengibre, que es el kion. Tenemos el yongfan, que es la canela china, que es un polvo de 5 sabores. Nosotros los chinos le decimos yongfan, que significa polvo de 5 sabores. Entonces, acá, y se parece pues a la canela molida. Entonces, acá le dicen canela china. Después el fansi son los fideos de arroz. El sillao, que es la salsa de soya. También la salsa de tamarindo, que muchos utilizan para comer las frituras o hacer algún saltadito de pollo con salsa de tamarindo, o de lo contrario, comer el guantán frito con salsa de tamarindo o el camblú guantán, ¿no? Luego tenemos el aceite de ajonjolí, que le da un aroma muy especial a cualquier alimento, el guantán, el queso de soya. El queso de soya es el tofu, es excelente, tiene bastantes antioxidantes y estrógenos. Se dice que las mujeres que comen por lo menos un cuarto de kilo de tofu al día, sus requerimientos de estrógenos en la menopausia van a ser mucho menores o nulos. Luego tenemos el tausim en sí, que son diferentes tipos de frijoles chinos. Entonces, ¿qué es lo que ha legado a la cocina china al mundo exterior? La cocción a vapor, los salteados, los palillos, acuérdense los fideos que llevó Marco Polo a Italia, y luego las pastas rellenas. Las pastas rellenas lo llevaron los mongoles o los tártaros cuando invadieron Europa. Por eso en Europa Central, en Rusia o en Polonia, existen pierogies, y los pierogies vienen a ser como guantanes, ¿no? Se parecen entre guantán y raviol. Los ravioles, tortillones, etcétera, en Italia, también vienen a ser descendientes de los guantanes. Luego también el legado a la humanidad del arroz. El arroz prácticamente, en Europa los únicos que consumían arroz eran los españoles y los italianos. Los españoles con su paella y los italianos con su risotto. Y también eso fue llevado por, digamos, de cultivos por los chinos, porque ellos no tenían ese arroz en las otras partes de Europa, porque no sabían cómo inundar o no tenían suficiente agua como para producir arrozales. Los chinos también fueron precursores del helado, mezclaban nieve con miel y frutas. Marco Polo ya en alguna oportunidad lo mencionó, de que traían nieve de las montañas y lo llevaban pues a la capital, y el emperador pues le invitaba en copas de plata. Entonces utilizaban la nieve, pero
El helado como tal fue preparado en Italia, pues, porque se necesitaba sal, mover el asuntito, cosa que no lo hacían, pero básicamente el principio era nieve con miel y frutas. Luego también el uso de algas y kion en la comida. Acá la gente casi no come algas. Por ejemplo, en la cocina criolla, las únicas algas que he podido observar que se come es el yuyo en el ceviche, pero de ahí ya no utilizan las algas para nada. Y acuérdense que las algas es una fuente de proteínas enorme y una fuente de antioxidantes magnífica. Luego también trajeron el uso de la soya como el sillao, el tofu, el tausí y otros condimentos provenientes de la soya. También trajeron el uso de mermeladas de fruta en la comida. Por ejemplo, los ingleses, el famoso chutney, es una mermelada de mango que ellos utilizan para comer el cordero. Y los ingleses, el cordero, si uno no está acostumbrado al sabor o al olor, es un sabor fuerte. Es como un cabrito macho que no le han cortado los testículos, que no lo han castrado, entonces tiene un sabor muy fuerte. Entonces ellos utilizan el chutney o la mermelada de menta para bajarle ese sabor. Pero los chinos ya utilizaban mermeladas de fruta, como la ciruela y otros tipos de manzanas, piñas, etcétera, como una forma de condimentar los alimentos y, digamos, en épocas de calor. También trajeron el consumo de pepinos de mar, malaguas, raíces de bambú, caballitos de mar, que es el hipocampo, vejiga natatoria de pescado. ¿Cuántas veces en el chifa nos han dado vejiga de pescado y no nos hemos dado cuenta? Generalmente en la sopa. La vejiga natatoria es el elemento del pez con el cual sube o baja en el agua. Cuando el pez absorbe agua en la vejiga, la llena de agua, baja. Cuando el pez expulsa el agua, sube de la vejiga. O sea que la vejiga natatoria es un elemento que el hombre copió para fabricar los submarinos. O sea, los submarinos tienen tanques que chupan y expulsan agua, y con eso suben o bajan a la superficie. Suben a la superficie o bajan a las profundidades del mar. También trajeron al mundo tallos de flor de loto, los menúfares. El menúfar es una planta que existe en aguas estancadas, pero también se pueden comer. Los nidos de golondrinas. Los nidos de golondrinas, que cuando se capturan como nidos como tal, están llenos de paja, piedritas y una serie de arcilla, de barro, tierra, para darle consistencia al nido. Entonces los chinos calientan esos nidos y todo lo que son piedritas y cosas pesadas se van al fondo y lo botan, y todo lo que es paja, cosas ligeras, están en el aire y están en la superficie y se descarta. Entonces los chinos utilizan lo que queda en el medio. Lo que queda en el medio es puro cartílago, es puro colágeno. ¿De dónde viene ese colágeno? Es la regurgitación de las secreciones de las golondrinas, porque las golondrinas necesitan algo para unir pues la paja, el barro, las piedritas. Entonces ellos tienen unas secreciones medias gelatinosas y los usan para fabricar sus nidos. Y los chinos, una vez eliminado el detritus, se comen digamos, el nido puro, que es puro, digamos, proteína, puro cartílago, puro omega 3, ¿no? Entonces, y eso es muy nutritivo. Ahora, ustedes se toman una pastilla de condroitin sulfato, los chinos en vez de tomarse una pastilla de condroitin sulfato, se toman un pocillo de nido de golondrinas. Esa misma consistencia del nido de golondrina se puede apreciar que lo tienen las aletas de tiburón. Las aletas de tiburón, las rayas, una vez deshidratadas, tienen una serie de tiritas, como fideitos, que son productos que, digamos, forman las aletas. Entonces,
Y eso es muy rico en alfa omega 3, es muy rico en, digamos, en proteínas. Luego, los chinos, algunos dicen, ¿por qué la comida china es tan fácil de digerir? Yo voy a un banquete chino, me atiborro hasta no poder y al cabo de 2 horas ya estoy de nuevo con hambre. En cambio, me como un ceviche, un arroz con mariscos y ya estoy lleno todo el día. ¿Por qué? Porque los chinos precocinan los alimentos con los ahumados, los deshidratados, salados, para conservarlos. Entonces, hacen la precocción de alimentos que teóricamente deberían caer más pesados. Además, las salsas chinas son muy ligeros y además ellos propiciaron el uso universal del té. ¿Cómo es que el té se hizo, digamos, universal? Porque cuando los ingleses entraron a la China, entraron a Hong Kong. Hong Kong era un puerto en donde veían que todos los soldados y los ingleses, los extranjeros, tenían disentería y tenían diarreas y algunos se morían. En cambio, ningún chino padecía de disentería. Entonces observaron que los chinos tomaban puro té. Entonces dijeron, el té es lo que proviene de la disentería. ¿Qué era lo que el hervir el agua, lo que, digamos, ellos lo utilizaron como una forma medicinal y decían que había que tomar té por lo menos 1 hora al día, y ellos inventaron la hora del té, el tea time, ¿no? Donde se tomaban el té acompañado de los amigos y en vez de chupar licor, su brandy, se toman su té acompañado de algunos bocaditos como los scones, sanguchitos, etc., ¿no? Pensando que con eso se prevenían de la, de la disentería. En la China es costumbre de jamás tomar agua cruda. Toda agua que tiene que ser ingerida tiene que ser hervida. Lo que pasa es que el agua hervida es fea, no tiene un buen sabor. Entonces le echan hojas de lo que sea para aromatizarlo. Y así nació el té. Por ejemplo, la cocina de Calcuta tiene origen chino, porque muchos chinos se fueron a la India y se asentaron en Kolkata, que actualmente es Calcuta, desde hace muchos siglos, y ellos influenciaron en la comida de Delhi y de Mumbai, es lo que antes se conocía como Bombay. Entonces la comida de Bombay y de Delhi tiene bastante influencia china. En Estados Unidos crearon el barbecue y el ketchup. Es interesante, porque cuando trajeron y los americanos dijeron, ¿qué vamos a estar tratando de cultivar arroz y todo esto para esta gente que solamente va a estar un tiempo? Entonces contrataron cazadores para cazar el búfalo y darle la carne a los que trabajaban ahí. Entonces los chinos no estaban acostumbrados a comer la carne asada solo con sal. Entonces ellos agarraban los tomates y algunas otras verduras que los occidentales desechaban. Entonces preparaban una salsa y crearon la salsa barbecue. Entonces, y a los vaqueros y los occidentales que estaban ahí lo probaron y les encantó y se apropiaron de la salsa barbecue y todo asado de carne ahora es un barbecue, ¿no? Y el ketchup, bueno, ketchup significa en chino, ketchup significa eh, jugo, jugo de tomate, el ketchup. Pero los chinos no le decían ketchup, sino ketchup. Hellmann's descubrió que la base del ketchup era el tomate. Entonces comenzó a recorrer las granjas y a pedirles de que
les regalaran los tomates podridos, porque los granjeros, los tomates golpeados, podridos, no sabían cómo deshacerse de ellos. Entonces él le dice, yo paso con mi camión recolector, me recolecto todos estos tomates, y así obtenía todos estos tomates golpeados y rotos, y los procesaba y fabricó el ketchup. Así que el primer ketchup que se hizo en el mundo fue el que fabricó Hellman, y se hizo multimillonario. Ahora no solamente hace ketchup, hace mayonesa, salsas y una serie de cosas, pero como ven, fue el observador de Hellman quien fabricó el ketchup basado en la salsa barbecue que utilizaron los chinos en la construcción del ferrocarril en Estados Unidos. Y en la comida peruana, ¿cómo nos ha influenciado? Pues con el lomo saltado, el tallarín saltado criollo. Los Juanes de Oriente son como los tamales chinos. El arroz chaufa, que no existe en la China, pero acá es un arroz frito que lo adaptaron. Y el aeropuerto, el guantán frito, la corbatita con miel, todo es producto de China. Bueno, ahora pues, perdón, voy a estornudar. Ay, disculpe, ya se me cortó el estornudo. Felizmente, porque si no les puedo contagiar de COVID por televisión. Bueno, eso es todo lo Muy que probable, tengo que Alejandro. decirle. Muchas gracias por su atención y por la paciencia. Gracias a ti, Alejandro. Alejandro, ¿pasamos algunas preguntitas? ¿Tenemos tiempo o...? ¿Sí? Sí, claro, A podemos ver, pasarlo. mostraste hace un momento cabeza de gallo y entonces hicieron la pregunta, ¿la cabeza del gallo es importante para la alimentación? ¿Cuántas veces al mes se puede comer? Bueno, todas las veces que usted quiera. A mí me gusta bastante. El problema es que si todos nos gusta la cresta de gallo, ya no van a haber suficientes gallos para montar a las gallinas. Pero no es que uno tenga que comer 4 crestas de gallo al día. No, eso es una cosa que, digamos, se utilizaba en la antigüedad, pero ahora yo les recomiendo pues que tomen pastillas de testosterona. Es más fácil. Gracias, Alejandro. También hablaste de carnes asadas y que se comían con salsas y la pregunta que te hacen es, ¿qué mermeladas combinan con qué tipo de carnes para que no produzcan flatulencias o embotamientos? No, la mermelada no, lo que provoca flatulencia son digamos, primero, pueden existir enfermedades gastrointestinales que te provocan flatulencia. Puede ser intolerante a la lactosa. Consumes lactosa, te produce flatulencia y diarrea. De repente hablan demasiado cuando comen, entonces ingieren más aire. También eso produce gases y flatulencia. Pero para evitar esas cosas, el que es intolerante a la lactosa no debe comer quesos, por ejemplo. El único queso que no tiene lactosa es el queso parmesano. Así que cualquier persona intolerante a la lactosa puede comer queso parmesano sin ningún problema. ¿Por qué? Porque dentro de las 3 bacterias que se utilizan para fabricar el queso parmesano, una de ellas es la que se come toda la lactosa. Entonces, ese queso queda sin lactosa. Y luego consuman fibras, las fibras que le he mencionado, fibras húmedas y fibras fibras solubles y fibras, digamos, secas, ¿no? Como los hongos, las algas chinas, y luego la balsamina, cicuá, todo eso previene el estreñimiento y las flatulencias. Entonces, cuando uno es flatulento por naturaleza, hay que investigar por qué es. Si es por la dieta, yo les sugiero que coman más fibra. Pero si son intolerantes a la lactosa, al gluten, eviten esos alimentos, ¿no? Creo que has aumentado las ventas del queso ¿Satisfecho? parmesano de pronto.
Ah, otra pregunta Se ha es si puedo... congelado, Claudia. Sí, no, creo que es Tu tu... imagen se ha congelado. sí, sí, te estaba diciendo que creo que habías aumentado las ventas de queso parmesano. ¿Me escuchas, Alejandro? ¿Me escuchas, Alejandro? ¿Perdón, qué dijiste? Sí, te dije que pienso que has aumentado las ventas de No queso te escucho. parmesano. No, es que se está cortando bastante. Em, Ahora, a ver, la siguiente pregunta es si podrías hacer una comparación entre la comida china y la peruana, porque mencionaste varios platos, ¿no? Hace un rato, como el lomo saltado y el juane con em, No, no existe comparación. No se puede no comparar. hay. La Mm. comida peruana tiene sus propias características, es muy buena, es muy variada. Hay más de 32 regiones en el Perú y cada uno tiene su forma, por ejemplo, de hacer su arroz con patos, su arroz con mariscos. Es excelente, me gusta bastante. El problema es que como la comida es de cruda a cocida y utilizan bastantes condimentos que son de difícil digestión, entonces la comida peruana es la mayoría, no toda, la mayoría de la comida peruana es como para hacer una comida al día, pesada, fuerte, y luego hacer la digestión, ¿no? Y cada comida, la comida china y la comida peruana, tiene sus bondades. Y, y comemos, si vivimos para comer, las dos son excelentes. Y si comemos para vivir, yo creo que ahí la comida china tiene una ligera ventaja sobre la comida peruana y de cualquier comida del mundo, no solamente la peruana. Ahora, muchos Excelente. platos de la comida peruana son derivados de la comida china, pero también la comida china ha aprendido de los insumos que se producen en el Perú para adaptarlos. Y es lo que ha promovido la formación de la fusión de la comida china peruana. Muchas gracias, Alejandro. En nombre de la Asociación Peruano-China, nos has educado, nos has deleitado y más de uno de nosotros no puede esperar a probar algunos de esos platillos que nos has mencionado, especialmente ahora que sabemos sus beneficios. Nos ha dado mucho gusto y muchos estaremos soñando con la comida, especialmente la cantonesa. Para los que deseen contactar al doctor Alejandro para cualquier consulta, estaremos colocando su contacto en el Facebook, donde también podrán volver a ver o compartir todo lo que hemos disfrutado hoy. Por favor, tus palabras de despedida, Alejandro. Bueno, Claudia, en primer lugar quiero agradecerte por tu invitación. En segundo lugar, quiero agradecer a la Asociación Peruana-China por haberme acogido en sus momentos bueno, no puedo decir local, ¿no? En este Zoom para proyectar un poco más de lo que significa y de lo que es la comida china para todo el mundo. Nuevamente, renuevo mi agradecimiento a tu persona, Claudia, y yo creo que ya podemos dar por concluida la reunión. Sí, gracias, Alejandro. Las gracias a ti. Y el jueves 27 de abril a las 8 de la noche tendremos a dos hermanas, las doctoras Carmen y Rocío Luchansay, excelentes odontólogas, quienes tratarán el tema cuidando la salud bucodental del adulto mayor. No se la pierdan, va a estar muy buena. Muchas gracias, amables asistentes, por acompañarnos hoy. Alejandro, muchas gracias y que tengan todos una muy buenas noches.